Acción neural y transmisión sináptica. El potencial de membrana de reposo, las alas que componen el tejido neural, están separadas en partículas con cargas positivas y con cargas negativas llamadas iones, cloro, sodio, potasio e iones proteicos. El potencial de reposo se debe a que existen un mayor número de cargas negativas en el interior de la neurona, equivalente a menos 70 milivoltios, aquí en el exterior, y la razón de que ocurra esta desigualdad de cargas es debido a 4 factores. El primero de estos 2 factores de homogeneización es el movimiento aleatorio. Esto se refiere a que los iones están en constante movimiento, lo que tienden a distribuirse uniformemente por el gradiente de concentración. El segundo de los 2 factores que impulsa esta distribución uniforme de iones es la presión electrostática. Se refiere a la concentración de cargas en un área y estas tienden a dispersarse debido a la repulsión de las cargas del mismo signo, así como la atracción de las cargas de signo opuesto. La membrana neural además tiene 2 propiedades, una de esas es positiva, lo que quiere decir que no consume energía. Esa propiedad contribuye a la repartición desigual de iones en estado de reposo. Los iones de potasio y los de cloro pasan fácilmente a través de la membrana neural. Los iones de sodio la atraviesan con dificultad. La concentración de iones de sodio que existe en el exterior de la neurona es tal que se requiere una presión de 120 milivoltios que están tratando de forzar a los iones de sodio hacia el interior. El transporte hacia el exterior de la neurona de los iones de sodio y el transporte hacia el interior de los iones de potasio se sujeta mediante mecanismos de transporte localizados en la membrana celular, que sí consumen energía, los cuales intercambian constantemente 3 iones de sodio en el interior de la neurona por 2 iones de potasio hacia el exterior. Este mecanismo de transporte se denomina bomba de sodio y potasio y es un transporte activo. Cuando las neuronas disparan señales, liberan de sus botones terminales sustancias químicas denominadas neurotransmisores, cuales se van a difundir a través de la hendidura sináptica e interactúan con moléculas receptoras de la siguiente neurona del circuito. Cuando se unen las moléculas del neurotransmisor con los receptores cosinápticos, se van a producir uno de los efectos. Esto depende de la estructura tanto del neurotransmisor como de la del receptor implicado. Las zonas receptoras de la mayoría de las neuronas están recubiertas por miles de sinapsis y el hecho de que una neurona dispare o uno depende del balance entre las señales excitadoras e inhibidoras que guían a su axón, las cuales se generan en la sección adyacente de los hilos bisgraduados. Son conducidos al instante y de modo decreciente al cono axónico. Es suma de despolarización y hiperpolarizaciones que guían en cualquier momento a la sección de la axón adyacente es suficiente para despolarizar la membrana. Son un nivel que se denomina umbral de subpotencial de acción consciente, es una inversión momentánea masiva del potencial de membrana que cambia de unos menos 70 milivoltios a uno más 50 milivoltios, a diferencia de los potenciales de exposinápticos y los potenciales de acción en respuesta graduada. Toda neurona multipolar suma la totalidad de potenciales exposinápticos graduados excitadores y que guían a su axón y decide si dispara o no. Las neuronas integran las señales que llevan a los dos en espacio durante el tiempo, en el caso que llevan 2 potenciales de una misma sinapsis en un lapso de tiempo corto. Ambos potenciales pueden suponerse fenómeno conocido como sumación temporal, que resulta una amplificación de la señal pretendiendo resultar en una mayor excitación o una mayor inhibición. Por otra parte, son varios potenciales de diferentes sinapsis concluyen en una neurona que se produce la sumación especial de las señales al poder llegar tanto a las sinapsis excitadoras como inhibidoras respectivamente del resultado de la sumación especial, que depende de las cargas de las fuerzas relativas al llegar al cono axónico. Todas las neuronas integran constantemente señales a lo largo del tiempo como el espacio, unas que reciben y otras que constantemente son bombardeadas por estímulos a través de miles de sinapsis que cubren sus dendritas y su cuerpo celular. Conducción de los potenciales de acción. Base iónica de los potenciales de acción. Cuando el potencial de membrana de axón se reduce hasta el umbral de excitación, los canales de sodio controlados por el voltaje localizados en la membrana del axón se abren completamente y entran iones de sodio, cambiando bruscamente el potencial de membrana de un valor de próximo de menos 70 megavoltios hasta 50 megavoltios. Este cambio de potencial de membrana desencadena la apertura de los canales de potasio controlados por voltaje, y en este momento los iones de potasio cercanos de la membrana son expulsados de la célula a través de dichos canales por su alta concentración interna y cuando el potencial de acción se encuentra próximo a su pico por la carga positiva interna. Tras aproximadamente 1 milisegundo, los canales de sodio se cierran. Esta marca el fin de la fase
ascendente del potencial de acción y el comienzo de una repolarización debido a constante flujo hacia el exterior de iones de potasio. Una vez consumada la repolarización de canales de potasio se cierran gradualmente, por lo que queda hiperpolarizada durante un breve lapso de tiempo. El movimiento aleatorio de los iones restituye rápidamente la concentración de los demás iones próximos de la membrana. Los periodos refractarios. Existe un breve periodo de 1 a 2 milisegundos después que haya iniciado el potencial de acción, durante el cual no es posible provocar un segundo potencial de acción. Dicho periodo se denomina periodo refractario absoluto. Este se sigue de un periodo refractario relativo, periodo durante el cual es posible que la neurona vuelva a descargar, pero solamente si se le aplican niveles de estimulación superiores a la normal. El final del periodo refractario relativo se produce en el momento en el que la cantidad de estimulación necesaria para que una neurona dispare retorna a su línea de base. Una vez que se ha generado un potencial de acción, ese se transmite pasivamente a lo largo de la membrana axónica hasta los canales de sodio controlados por voltajes adyacentes, los cuales todavía no se han abierto. La llegada de la señal eléctrica se abre esos canales, permitiendo así que los iones de sodio se precipiten en el interior de la neurona, generan un auténtico potencial de acción en esta parte de la membrana. Luego, las señales se transmiten pasivamente a los canales de sodio, siguiendo se desencadena el potencial de acción. Estos acontecimientos se repiten una y otra vez hasta que se desencadena un potencial de acción auténtico en los botones terminales. En los axones mielínicos, los iones solo pueden pasar a través de la membrana axónica, en los cuales los nódulos de Ranvier. Cuando se produce un potencial de acción en un axón, la señal se transmite pasivamente a lo largo del segmento de mielina hacia el nódulo de Ranvier más próximo. La señal disminuye al llegar a este nodo, pero aún es intensa para abrir esos canales de sodio controlados por el voltaje y generar otro auténtico potencial de acción, el cual se transmite luego por medios pasivos del nódulo siguiente, donde se produce otro potencial de acción completo y así sucesivamente. La transmisión de los potenciales de acción y de los axones mielínicos se llama conducción saltador. La velocidad de la conducción axónica depende de dos propiedades del axón. La conducción es más rápida en los axones de gran diámetro y en axones que están mielinizados. En contraposición, los axones pequeños amielínicos conducen los potenciales de axón a una velocidad aproximada de 1 metro por segundo. La mayor parte de la comunicación entre neuronas se lleva a cabo a través de la sinapsis. Las moléculas del neurotransmisor se liberan desde los axones, desde los botones sinápticos hasta la hendidura sináptica, provocando PEPs y PIPs. Tal dendríticos son sinapsis entre los botones terminales del axón y las dendritas, mientras que los sinapsis axosomáticas son entre los botones terminales del axón y el axón. Estos son los más habituales. Sin embargo, existen otros tipos diferentes, ejemplo, las sinapsis dentro dendríticas, las cuales a menudo pueden transmitir en cualquier dirección, y las sinapsis axónicas, las cuales median inhibición presináptica. Y las sinapsis esbozadas son sinapsis dirigidas, en las cuales la zona de liberación del neurotransmisor y la zona de recepción de este se hallan muy próximos. Las sinapsis no dirigidas son en las que la zona de liberación está a ciertas distancias de la zona de recepción. Las sinapsis de empaquetamiento y transporte de las moléculas neurotransmisoras. Existen dos categorías básicas de las moléculas de neurotransmisor: los neurotransmisores de moléculas pequeñas. Son de varios tipos. Se sintetizan por lo general en el citoplasma del botón terminal y son empaquetados por las vesículas sinápticas por el aparato de Golgi. Las vesículas se almacenan en grupos cerca de la membrana sináptica. Neurotransmisores de molécula grande son péptidos, es decir, cadenas de aminoácidos compuestas por 10 o menos aminoácidos. Se ensamblan en el citoplasma del cuerpo celular mediante ribosomas. Luego son empaquetados en vesículos en el aparato de Golgi y transportados a través de los microtúbulos hasta los botones terminales. Liberación de partículas neurotransmisoras. La excitosis es un proceso de liberación de neurotransmisores. Cuando una neurona está en reposo, las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores de moléculas pequeñas se agrupan cerca de las zonas de membrana sináptica, que son particularmente ricas en canales de calcio controladas por voltaje. La excitosis de neurotransmisores de moléculas pequeñas se liberan habitualmente en un pulso cada vez que un potencial de acción desencadena una entrada momentánea de iones de calcio. La excitosis de neurotransmisores peptídicos se liberan habitualmente de forma gradual. La unión de los neurotransmisores a uno de sus subtipos de receptor puede influir en la neurona sináptica de dos formas diferentes. Esto depende de si el receptor es inotrópico o metabotrópico. Cuando una molécula de neurotransmisores se une a un receptor inotrópico, el canal se abre o se cierra, con lo que se altera el flujo de iones hacia el interior o al exterior de la neurona. En cambio, cuando una molécula de neurotransmisores se une a un receptor metabotrópico, se separa una subunidad de la proteína dentro de la neurona y bien se une un canal iónico y se estimula
o se estimula la síntesis de un segundo mensajero. Existen dos mecanismos que están encargados de finalizar los mensajes sinápticos e impedir que una neurona transmisora siga activa en la sinapsis. Estos son la recaptación y la inactivación enzimática. La recaptación es un mecanismo de desactivación más frecuente que la mayoría de los neurotransmisores. Una vez liberados, reintegran casi inmediatamente en los botones presinápticos. Por otro lado, los otros neurotransmisores son degradados en la sinapsis mediante la acción de las enzinas. En cambio, hay moléculas neurotransmisoras que son liberadas en la sinapsis y sus productos de radiación son llevados de vuelta al interior del botón y reutilizados.